Bueno, pues bienvenidos todos. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a donde ustedes estén y desde donde nos estén acompañando. Y soy Claudia Martínez, directora de participación para la comunidad hispana con la Davis Finney Foundation. Y hoy me complace mucho estar con un grupo excelente de panelistas. Vamos a discutir un tema que es importante y es el tema de las emociones en la enfermedad de Parkinson, cómo reconocerlas, aceptarlas y manejarlas. Y pues para eso tenemos con nosotros como invitada especial a la doctora Beatriz Elena Muñoz Ospina, que nos acompaña desde la Fundación Valle del Lili, en mi querida Cali, Colombia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos por compartir este espacio. Creo que una de las cosas que tiene de positivas, digamos que trabajar con personas con este diagnóstico, con cuidadores y familiares, es que ha permitido tender puentes entre la comunidad hispana, latinoamericana, y pues esto realmente es algo muy gratificante, no solamente para mí, sino para todas las personas que creo nos van a acompañar el día de hoy. Sí, así es. Así que por favor los invitamos a que mientras estamos presentándonos y calentando motores, por favor nos saluden, díganos desde dónde nos están acompañando, su ciudad y país. Y de pronto, al hablar de las emociones, si nos quieren compartir cuál es una de las emociones que a ustedes se les hace más difícil manejar o reconocer. Y bueno, les comento también, y ya los están viendo, que están con nosotros cuatro de nuestros embajadores líderes de la Davis Finney Foundation y tenemos a mi tocaya Klaus Danker, que nos acompaña desde Portland, Oregon, aquí en los Estados Unidos, y desde Phoenix, en Arizona, donde también estoy yo, tenemos a Mayra Torres, que va a estar representando la voz de las personas que apoyan a su familiar o ser querido con Parkinson como aliados de bienestar. Y tenemos también desde Phoenix a nuestro compañero Gilberto Obeto Adame, y desde México a nuestro compañero y a también embajador líder Roberto Escobedo. Así que bienvenidos todos. Qué gusto tenerlos acá. Y pues estábamos hablando con la doctora Beatriz y nos parece que es importante volver sobre el tema que estamos tratando en el video para arrancar, de que entendamos mejor qué son las emociones y por qué son importantes o es importante hablar de ellas en la enfermedad de Parkinson. Adelante, doctora. Pues bueno, primero que todo, digamos que una definición muy sencilla de lo que son las emociones son esas respuestas fisiológicas, corporales, de pensamiento que tenemos en torno a diferentes estímulos que se presentan en el mundo, en la vida real, etcétera. Y una de las cosas que me parece más interesante es todo lo que, digamos que se ha ido abriendo en el campo del estudio de la enfermedad de Parkinson, y es entender cómo las emociones están vinculadas con la enfermedad. Entonces, podemos pensar en las emociones como unos, digamos que como unos síntomas que aparecen previamente a un diagnóstico. Podemos pensar en esas emociones alrededor del diagnóstico, cuando aparece la familia, el cuidador, la persona que está recién diagnosticada, lo que vive en ese momento. Y podemos pensar en las emociones como en el curso de la enfermedad, cómo van cambiando, cómo se van sumando unas, cómo se van quitando otras y cómo eso va acompañando todo el proceso de la enfermedad como tal. Entonces, creo que lo más interesante es entender que todos tenemos emociones, todos estamos en capacidad de responder a esas emociones, pero entender esas relaciones como lo más interesante. No sé si alguno de los que está aquí, Mayra o Claudia, nos quisiera compartir como esas vivencias para darles un poquito al público como esos ejemplos e ilustrarlos un poco cómo aparecen esas emociones en los diferentes momentos y en las diferentes personas, claramente. Sí, de hecho, creo que Klaus tenía un ejemplo bien gráfico, importante de no solo ella, sino una de sus amigas con Parkinson también. ¿Nos comentas, Klaus? Claro que sí. Yo tengo un grupo de amigas con Parkinson's que nos reunimos todos los sábados y me ha llamado la atención que algunas de ellas no saben que, por ejemplo, la depresión o la ansiedad es parte de sus síntomas. Entonces, pienso que la información de nosotros y de los cuidadores, de saber que las emociones son parte de los síntomas no motores, es muy importante.
saber qué hacer, a quién acudir, cómo tratarlo. Y en particular en mi experiencia, a mí me sirve mucho meditar y hacer ejercicio, Ujú. pero he acudido con mi doctora porque un periodo de mi vida tuve mucha ansiedad y ella me recomendó tomar un medicamento que me sirvió fantástico. Yo creo que retomando lo que dices, una de las cosas interesantes, Klaus, es que digamos que hay unas emociones, en este caso en el diagnóstico, que aparecen, que generalmente tiene dos caras este asunto. Uno es que a veces no es posible preguntarlas en el espacio de una consulta, porque hay tantas cosas que preguntar que a veces es muy difícil preguntar todo lo que uno quisiera saber en relación con la parte no motora. Y dos, es que si bien es cierto, las emociones se han vinculado como algo que aparece previamente al diagnóstico en muchas de las, digamos que de los estudios que se han hecho de asociación, especialmente las mujeres suelen tener más asociación de síntomas afectivos previos al diagnóstico. También es cierto que eso hay que manejarlo con cierta cautela, porque eso termina siendo como una sumatoria. Lo digo porque digamos que en estos espacios puede tender la persona a pensar que si tiene depresión o ansiedad, entonces va a padecer una enfermedad de Parkinson, y la verdad es que no siempre es así. Realmente lo que pasa es que empiezan a sumarse otras cosas que a veces son muy sutiles, cosas motoras muy leves, caídas, trastorno de conducta de sueño REM, alteración en el olfato, que simplemente se piensan como cosas aisladas, pero que al sumarlas nos damos cuenta que eso ya venía pasando hace mucho rato. Entonces, digamos que esa es como la precaución cuando pensamos en las emociones. Y otra cosa que decías muy interesante son esas estrategias que son no farmacológicas, que tienen una muy buena evidencia en cuanto al manejo emocional. No a todo el mundo le sirve meditar, no todo el mundo tiene esa capacidad de, digamos que de tener ese espacio tranquilo, en blanco, entre comillas en blanco, más bien es pacífico para sentarse a hacerlo, pero sí hay que buscar esas estrategias, cada uno las tiene. Hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta salir al campo, hay gente que le gusta pasear, porque es la forma en la que uno personalmente tiene que aprender a manejarlas. El medicamento te ayuda, lo cual es absolutamente necesario en muchos de los casos que no podemos controlarlas ni manejarlas, pero también es importante encontrar esas otras cosas que de pronto nos ayudan a manejarlas. No sé si Beto o Roberto nos quieren de pronto contar un poquito esas estrategias que tienen para manejar sus estados emocionales. Sí, Eh, creo que... Adelante, Roberto. bueno, yo me fijo mucho en la manera en cómo califico una emoción. O sea, yo creo que es una cuestión de aprender a conocerse uno mismo y la manera en cómo reacciona a las emociones. Finalmente, la emoción es un asunto fisiológico, es algo que no se puede evitar, es una respuesta del cuerpo ante un estímulo. Entonces, lo que sí podemos controlar es la manera en cómo nos sentimos frente a la emoción. La emoción es lo que siento, ¿no? El estado de ánimo es lo que yo me digo de lo que siento. Es decir, si yo siento ansiedad, estoy sintiendo miedo, ¿no? Entonces, con el estado de ánimo puedo estar diciéndome, tengo miedo de que me vaya yo a congelar o que me vayan a ver feo cuando entre yo a un lugar. Es lo que yo me estoy diciendo de esa emoción. Lo que yo me digo de lo que siento es la manera como percibo las cosas, ¿no? O sea, y esos son los lentes que me puse, ¿no? Me puse unos lentes de este color, ¿no? Y entonces estoy viendo todo negro, ¿no? Entonces, el modo como percibo las cosas es mi experiencia de vida. Por eso pienso que hay que tener mucho cuidado con los adjetivos a la hora de calificar una emoción de tal manera que no se convierta en un estado de ánimo. Y es una estrategia que me ha funcionado bastante bien, que viene sobre esa idea de autoconocerse, saber cuándo está uno experimentando una emoción y cuándo esa emoción puede venir del Parkinson y qué realidad puede haber, pero sobre todo calificarla, no quitarnos los adjetivos de terrible,
angustioso, agobiante, y convertirlos como retador, molesto, en fin, el que uno encuentra de acuerdo a su experiencia, pero ese redimensionamiento de la emoción, de la manera en como la percibimos, creo que es una manera útil de poder, digamos, lidiar con ellas, que no las vamos a evitar, son parte natural. Sí, y no sé, le voy a pedir a la doctora Beatriz a darle la palabra con respecto a esto que menciona Roberto, que es algo que le funciona a él, pero antes quería comentarles a las personas que nos están siguiendo que estamos saliendo al aire en Facebook, aún no en YouTube, pero para que se unan a través de Facebook y también estamos grabando esta sesión, así que también vamos a estarla compartiendo con todos ustedes. Entonces, adelante la doctora Beatriz. Pues yo quiero hacer como un comentario al margen de lo que está diciendo Roberto, y es que ese reconocimiento no solamente debe pasar por el reconocimiento personal de que estoy sintiendo una emoción, sino también un poco algo de lo que hablábamos en los otros videos previos, y es que ese reconocimiento implica entender que cuando tenemos que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, ¿sí? A veces por más meditación, a veces por más reconocimiento, a veces por más, digamos que estrategias que tengo, no la logro. Hay una parte afectiva que en el contexto clínico para nosotros es muy difícil manejar, que se llama la apatía, y esa apatía a veces se confunde con una depresión. Entonces, la familia cree que la persona está deprimida, pero cuando uno habla con esta persona, lo que tiene es una apatía. Eso es muy difícil porque casi que es en la entrevista en la que uno logra como saber por dónde es que va la cosa. Y aún así, les digo de todo corazón a todos que es muy difícil manejarla en cuestiones clínicas. Entonces, de pronto esos cambios afectivos hay que mencionarlos a los doctores, hay que mencionarlos a las personas que están en contacto con nosotros, porque eso hace parte de la enfermedad, eso está muy bien, pero pues no tiene sentido que uno pueda tener un manejo y pueda estar mal sabiendo que tiene un manejo que puede ser farmacológico, que ayuda en muchas ocasiones y que aparte no excluye que yo pueda tener otras estrategias para manejarlas. Entonces, digamos que anclándome un poquito a eso que estaba diciendo Roberto, creo que aquí digamos que una de las cosas interesantes para llevarnos a casa por ahora es que se vale pedir ayuda. O sea, no está mal, no está mal que me sienta deprimido, no está mal que me sienta ansiosa, no está mal que tenga esos cambios afectivos, pero sí a veces es mejor estar un poco más equilibrado, porque eso además después veremos que eso tiene mucho que ver con los síntomas motores. Entonces, si estoy más ansioso, se exacerban más, si estoy deprimido, estoy mucho más pasivo, pues ya no quiero salir, ya hay otras cosas que eso se vuelve como un efecto dominó, digo yo. Sí, y muy importante lo que dice la doctora Beatriz, porque a veces es difícil, sobre todo en nuestra comunidad, que aceptemos que para manejar estas emociones a veces necesitemos tomar medicamentos. Es muy importante tener todas estas estrategias de las que estamos hablando, pero a veces si se necesitan tomar medicamentos, pues también se vale, como dice la doctora Beatriz, ¿verdad? Si tomamos medicamentos para mejorar el temblor, porque con solo hacer ejercicio no es suficiente y me tengo que ayudar con medicina, pues debería ser lo mismo para las emociones, ¿no? Que estemos igualmente abiertos para ayudarnos por la guía que nos dan los doctores que manejan este tipo de problemas, ¿no? Ya sea una neuropsicóloga como la doctora Beatriz o un psiquiatra. Entonces, súper importante que hablemos de esto. Y también pienso que desde el punto de vista de los familiares, también es importante. Y Mayra nos estaba comentando hace poco algo a este respecto, porque tanto la persona con Parkinson como los que viven a su alrededor pueden necesitar este tipo de ayuda. Mayra, ¿quisieras compartir con los demás lo que nos estabas contando? Claro que sí, buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Y pues en mi experiencia les comentaba que en lo personal yo, para evitarle más angustias o preocupaciones a mi papá,
que él fue diagnosticado en el 2019, así es que ya hace más de, pues ya casi a 4 finales años. de 2019, a finales de 2019, entonces 4 años, y él, yo para evitarle esas preocupaciones no compartía mis emociones con él, y creo que eso lo hacía más difícil, porque yo andando deprimida me costaba mucho trabajo ayudarle a él. Yo lo veía deprimido, entonces él no se daba cuenta, pero pues yo no podía hacer mucho desde estando en ese estado emocional. Y, y también cuando ya aprendí que era mejor compartir esto con él, me di cuenta que nos podíamos ayudar mutuamente, que el solo platicarlo ya era bueno. Entonces, él también, pues a mí se me dificulta a la hora de platicar con él, ayudarle a identificar esas emociones, pero lo veo que no anda bien y le pregunto y pues tal vez a veces me dice, estoy cansado, pero rara la vez que describe que se siente, que diga que se siente deprimido, que se siente de otra manera más que a veces o cansado o es muy, muy difícil de escribir, creo, para él y es importante que sepamos reconocerlo y también identificar qué es lo que estamos sintiendo para poder hacer algo o simplemente también, como dicen, decírselo al doctor porque él nos va a poder ayudar más en estas situaciones. De pronto quiero agregarte algo, Mayra, gracias porque a veces echamos de menos, más bien como que extrañamos mucho los cuidadores, pero a veces nos cuesta mucho trabajo prestarles la atención necesaria y es que creo que una de las cosas que se vale en general, independientemente que tengamos una enfermedad o no tengamos, es hablar. Creo que eso es lo más importante. Pero un poco también lo que decía Roberto es que no estamos enseñados a reconocer las emociones. Entonces a veces nos cuesta un poco de trabajo decirle a la otra persona, me siento triste, me siento cansado, no quiero hacer nada. Entonces se vuelve una relación muy tensionante porque entonces yo no quiero salir, pero entonces la familia quiere que yo salga, pero entonces empieza mi preocupación porque me van a ver más lenta, entonces, o porque me van a ver temblar. O sea, hay una cantidad de cosas que se vuelve como, yo siempre digo que es como un universo que uno tiene que tratar de ver como para todos los lados, a ver qué es lo que toca controlar. Pero en el cuidador me parece que es súper, súper importante que se pueda conversar esa parte emocional con la persona con la cual está cuidando, porque digamos que el derecho es que el cuidador o la cuidadora están ahí para dar amor, ¿sí? Es decir, para hacer un cuidado amoroso, gentil, amable. Y cuando esto se empieza a volver una relación tensionante, es realmente aparece la sobrecarga del cuidador muy fácil, aparece la intolerancia, la impaciencia y entonces se vuelve una relación que es básicamente pues muy, muy, muy compleja porque pues es el cuidador, la cuidadora. Sabemos que es una enfermedad que es más frecuente en hombres, que obviamente generalmente es la persona, una mujer la que está al lado de esta persona o los hijos, pero digamos que en general yo pienso que el llamado no solamente es a reconocer las emociones de parte de la persona que tiene un diagnóstico, sino también el cuidador, reconocer esas emociones cuando está llegando una sobrecarga, de decir, un momento, necesito un respiro porque esto me está sobreabrumando, o sea, como que ya estoy demasiado a tope con todo. Y quería también mencionar que a veces se suman todas las cosas que uno está viviendo porque al mismo tiempo estamos siendo papás, estamos con el trabajo, entonces se suma todo y también es bueno dejarles saber porque en ese caso que digo, yo estaba deprimida por algo que no estaba relacionado con mi papá, entonces él podía pensar que era por él, porque yo estaba muy al pendiente y en ese tiempo, todos los días estaba yo tratando de ayudarle en algo, entonces le tuve que dejar saber, me está pasando esto y me ayudó muchísimo porque digo, no quiero que él
piense que es por él. También eso quería comentar nada más. Así que muy válido y algo que también nos están compartiendo por el chat, ¿no? De que esa comunicación es definitivamente muy, muy importante y varias personas como Laura y también como Hércules y Giovanni nos han hecho comentarios a este respecto, de que muchas veces el solo conversar, compartir, ya es parte de sentirnos mejor. Y antes de pedirle a Beto que nos comparta un poco de su experiencia, también queremos saludar a varios de los compañeros que se están uniendo desde Perú, desde México, desde Colombia. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y les mandamos un fuerte abrazo y estamos felices de tenerlos aquí en Espacio Parkinson, que es un espacio para todos ustedes, que son parte de nuestra familia hispana. Y Beto, también quería preguntarte a ti, porque habíamos hablado de un poco de lo que es la ansiedad, ¿no? Y cómo también a veces ni sabemos, o cuando tú tuviste ese problema ni sabías que era ansiedad, ¿no? Y cómo el saber o el aprender a reconocer la ansiedad te ha ayudado para manejar este problema. Si podrías, Beto, ¿tienes desbloqueado el micrófono? Buenos días. Bueno, sí, está desbloqueado. Sí, te escuchamos. ¿Está bien todo? ¿Me escucha? Sí. Sí. Ok. Bueno, yo la ansiedad, cuando me pegó la primera vez, yo no pensé que fuera ansiedad, pensé que era un ataque al corazón, es la verdad. Yo pensé que era algo parecido a lo que tenía que yo ir rapidito al hospital. Y no sabía qué hacer en ese momento, no, más caminaba de un lado para otro, corría de mi cuarto hacia la sala, de la sala hacia la cocina, en fin, parecía yo una persona que estaba fuera de sus cabales en esos momentos. Con el tiempo, con los días que fueron pasando, sí supe ya que era ataques de ansiedad, que me había pegado muy fuerte, y venían acompañados de ataques de pánico, que eso era lo que más me afectaba. Le empecé a tener miedo a todo, le empecé a tener miedo a la gente, cuando yo era una persona pues muy agresiva en su trabajo. Era agresiva, me refiero a que yo era muy responsable en mi trabajo, en que yo era de las personas, soy todavía de las personas que les gusta que esperar a que lo esperen. Todo el tiempo me he portado así y fui reconocido por eso. Entonces, cuando de repente me pega eso, pues no sabía yo qué hacer, hasta que me llevaron al doctor, y sí, verdaderamente necesita uno ayuda profesional. Yo no la supe trabajar a esa ansiedad, yo no supe cómo llevarla conmigo. Hacía las meditaciones, las respiraciones, y no, todo era muy difícil para mí. No me ayudaban en casi nada, ni test, ni tampoco la medicina que me dio el doctor. La primera medicina que me dio el doctor no me ayudó completamente de nada, y pasaba yo noches y noches sin poder dormir, días enteros y sin poder comer. Y era algo muy complicado para mí, para vivir así. Perdí mi trabajo, se puso la cosa peor, a tal grado que ya mejor decidí marcharme de Los Ángeles, California, y venirnos a vivir a Tucson. Allá en Tucson, Arizona, estuve también 2 años. Tampoco pude quedarme allá, me vine ya para acá, para Phoenix. Y aquí en Phoenix, gracias nuevamente, lo digo otra vez, gracias a mis 3 ángeles, que es Claudia Martínez, Rubí Rendón, Marta, mi esposa. Entre ellas tres me han ayudado bastante, gracias a Dios la he trabajado ya, gracias a sus consejos de ellas, a sus cuidados, a sus mimos que me han dado. Son unas excelentes personas, gracias a ellas estamos aquí, caminando lento pero contentos. Y una de las cosas que me parece interesante, Beto, que nos has compartido es que precisamente lo que hablábamos hace un rato de que tú no lo pudiste controlar, que a veces las medicinas tampoco pudieron hacerlo, y que esa sensación que aparece con la ansiedad
que es ese pensamiento de que algo terrible va a suceder y que realmente uno cree que va a suceder, pues eso tiene unas connotaciones fisiológicas que hacen que uno sienta miedo y sienta ese pánico. Ahí es donde digamos que sirve la respiración como una estrategia, uno digamos que como estrategias no farmacológicas ante los mecanismos de ansiedad, uno dice, primero respire, lo que pasa es que en ese estado pues es como hacer entrar en razón a alguien que está pensando que va a ocurrir algo terrible, pero digamos que esos mecanismos de respiración sirven mucho para disminuir el momento agudo, pero obviamente eso sigue apareciendo y una de las cosas que me parece interesante que mencionaste es cómo eso puede impactar otras cosas. Es decir, fíjate que tú empezaste con unos episodios de pánico y ansiedad, pero dejaste de dormir. Entonces, al final empiezas a tener un problema de sueño que se vuelve como un círculo vicioso, ¿sí? Yo tengo más ansiedad, dejo de dormir, me da más ansiedad, dejo de dormir, y se vuelve una cosa así súper difícil de cortar. Y lo otro es que también se afecta el apetito. Y si uno hace la lista, se afecta el apetito, la atención, la toma de decisiones, la energía, el capacidad de disfrutar de tus actividades, el capacidad de, si tienes pareja, de disfrutar una relación sexual, de tener ese tipo de cosas por uno solo síntoma, fíjate todo lo que se desencadena. Entonces uno dice, en el momento que lo tengas, así sea para que el doctor o el médico te diga, tranquilo que eso no es nada clínicamente significativo, yo siempre digo, es mejor decirlo, que es mejor que le digan a uno, listo, probablemente no necesites tratamiento, esperemos un tiempo a ver cómo te va, a que te digan, listo, empecemos tratamiento. Porque un poco a propósito de Roberto que nos puso aquí un comentario, en los hombres no es muy dado reconocer esos aspectos emocionales, entonces es también cómo ir uno educando la cabeza para decir que tengo algunas dificultades emocionales que me cuesta mucho trabajo manejar. Pero vuelvo y les digo, esto termina siendo un universo de tratar de controlar muchas cosas. Sí, y definitivamente es algo que es un tema complejo, ¿no? Y como Correcto. decían algunos de los compañeros que están compartiendo por el chat, es algo que a veces es difícil expresar no solamente dentro de la familia, sino a nivel social, ¿no? Porque no estamos muy enseñados a hablar de este tipo de cosas. Y como decían la doctora y Beto, muchas veces es importante saber de que sí hay ayuda y que está bien que no nos sintamos bien, eso es normal y si necesitamos ayuda que va más allá de las estrategias, pues hay medicinas para eso, porque a veces tenemos mucho temor, ¿no? Y uno de los comentarios que a veces he escuchado es que el temor a hacerme dependiente, ¿no? O sea, me voy a hacer dependiente de la medicina. Y es algo que no sé si usted ha escuchado también, doctora Beatriz, y qué le diría usted a una persona que tiene ese temor. Yo generalmente es lo que escucho en consulta, cuando hay alguien que tiene problemas de sueño, problemas afectivo-emocionales, es decir, personas que necesitan una medicina para algo que no sea lo que por obvias razones esperamos. Y eso no solamente pasa con el Parkinson, sino que pasa de manera general para todo el mundo. Yo creo que lo más importante es entender que no todo se puede controlar. O sea, yo siempre le digo a la persona, usted lo controla, porque si usted lo controla, no hay lío. Pero si usted siente que eso ya se le está saliendo de las manos, que esto usted ya no puede salir, con un poco lo que decía Beto, que ya le empieza a tener miedo a la gente, que ya le impacta su vida diaria, uno dice, aquí sí toca hacer el esfuerzo y toca buscar ayuda. A veces esa transición hacia la parte psiquiátrica es difícil porque el mito es que los psiquiatras están para los locos y yo no estoy loca, entonces eso también es un mito muy común, pero yo siempre les digo, hagamos la transición con psicología. Es decir, ve a psicología, habla, expresa qué es lo que está ocurriendo y psicología generalmente, pues a nosotros en el grupo en general con los pacientes que tenemos nos ha ido muy bien. Psicología ayuda a manejar muchos de esos síntomas que pueden ser manejables sin fármacos y permite un tránsito mucho más confiable, seguro hacia la parte psiquiátrica que no necesariamente es por una digamos que por un problema psiquiátrico significativo, así pues pensemos como en otras cosas, unos eventos difíciles de manejar, sino por el contexto afectivo emocional que necesita el medicamento. Entonces, esa es la opción, para mí es la más viable, porque obviamente podemos acceder al psicólogo fácil
Entonces es como que, bueno, listo, entonces hagamos este primer paso y si tú te sientes bien, entonces sigamos y si no, pues entonces el psicólogo ahí ayuda un poco a disminuir esa prevención frente al medicamento. Pero el miedo de la dependencia creo que es una de las cosas más comunes en la población, ¿sí? Sí, definitivamente. Y hablarlo francamente también, ¿no? Con el doctor o con el psicólogo también es importante. Y yo pienso que parte de lo que podemos hacer nosotros en este tipo de espacios es darle visibilidad, ¿no? A estas emociones que debemos aprender a entenderlas como uno de los síntomas del Parkinson, ¿no? Así como entendemos, como les digo siempre, el temblor, la rigidez, también las emociones están relacionadas con el Parkinson. Y le quisiera pedirle a la doctora Beatriz si puede brevemente explicar cómo es que las emociones están relacionadas con el Parkinson y qué es lo que sucede en el cerebro que también puede afectar y que se presente. Bueno, pues digamos que rápidamente, a ver, yo voy a hacer uso de mis elementos de clase. Muy Este es bien. nuestro cerebro, a verlo Corvaca, este es nuestro cerebro. Y resulta que en las zonas mediales, es decir, las que están como en la parte interna, se las voy a mostrar a ver si lo puedo hacer. En la parte interna existen unos núcleos que se llaman los núcleos de la base. No se los logré mostrar, pero están por acá metidos, ¿sí? En las zonas mediales. Esos núcleos de la base, que son los que funcionan con la dopamina, que muchas veces es nuestro gran combustible para la parte motora, son unos núcleos que participan en muchas otras actividades, entre esas la parte de la cognición, la memoria, la capacidad de planear mi día, de organizar las actividades que tengo, la capacidad de inhibir algunas conductas cuando, por ejemplo, algo me disgusta, inhibo mis emociones o inhibo la conducta porque tengo mucha rabia. Ese tipo de cosas hacen los núcleos de la base con la cognición, pero también los núcleos de la base están implicados en el procesamiento de las emociones. Entonces, muchas veces lo que podemos ver es que esas emociones empiezan a actuar, digamos que concomitante con la parte motora. Entonces, cuando yo les decía hace un rato, si yo estoy estresado, tiemblo más, es porque sí, pasa eso. Si yo tengo una cita, estoy rígido, no me puedo parar, es como si me hubiera caído un balde de agua fría, pasa eso. ¿Por qué? Porque es un circuito, hagan de cuenta que es una gran autopista donde vamos a tener algunas salidas. Entonces hay una gran autopista que tiene salidas hacia lo motor, tiene salidas hacia lo cognitivo y tiene salidas hacia lo emocional. Y esa parte, obviamente, si yo influyo sobre la gran autopista, pues puedo tener de alguna manera otras repercusiones en esas otras salidas. Entonces, cuando uno habla de esas emociones como un factor preclínico, prodrómico, por eso les decía que hay que tener mucho cuidado porque esa autopista sirve para muchas otras cosas. Sí, lo que pasa es que para nosotros, en el contexto de una enfermedad como el Parkinson, tiene unas salidas muy específicas que va a llegar a ser lo que nosotros llamamos los síntomas motores y no motores. Entonces es como yo, por ejemplo, nosotros voy a aquí a hacer un comentario como anecdótico. Hace muchos años conocimos un paciente que se hizo la cirugía y él determinó que no iba a prender el estimulador y que él iba a encontrar estrategias para liberar dopamina. Además era un médico, era informado, entonces obviamente pues había leído una cantidad de cosas. Entonces él descubría que, por ejemplo, cuando hacía actividades que le gustaban, que le generaban esa gratificación, sin tener el aparatico prendido, lograba sentirse mucho mejor. El asunto fue que el curso de la enfermedad lo llevó a que realmente hay que prender el aparatico, porque por más de que tengas 1000 estrategias, pues hay una gran autopista que ya está de alguna manera afectada y que necesitas tener un cambio en ese ritmo eléctrico y por lo tanto el aparatico funciona perfectamente con eso. Las cirugías de estimulación pues lo que hacen es cada vez más específico llegar a mejorar esos síntomas. Entonces es como esa relación a veces es muy difícil como desligarla, pero lo que sí sabemos, que es lo que se ha venido trabajando hace muchos años, es cómo están todo el tiempo trabajando de manera conjunta. Entonces, si me siento tranquilo,
estoy perfecto, que es lo que en muchas ocasiones que estamos trabajando con los pacientes en el grupo de Alianza Parkinson, a propósito para todos invitadísimos, Alianza Parkinson Cali cuando estén en Colombia, una de las cosas es la meditación y uno ve cómo esta persona le disminuyen las disquinesias, se sienten más tranquilos, se sienten más cómodos. Entonces esa es una de las estrategias que tenemos siempre antes de empezar las sesiones de Alianza Parkinson, cómo bajarle un poquito el volumen a esa ansiedad que genera muchas veces el estar en grupo y el estar con otras personas. Sí, muchas gracias por esa explicación, doctora Beatriz, que ahorita de pronto les queda más claro de por qué esto definitivamente no es algo que es que no queramos echarle ganas o es que seamos débiles o es que no queremos, sino que también hay un proceso a nivel de nuestro cerebro que puede influenciar la aparición de estas emociones. Y varios compañeros nos están haciendo comentarios muy interesantes en el chat y hay una pregunta para la doctora Beatriz que habla si hay alguna manera de poder mantener mejor nuestra dopamina o nuestros niveles de dopamina, creo que pues para tratar de mantener mejor nuestras emociones también. Yo creo que, y digamos que la dopamina se mantiene alta cuando hacemos todas esas actividades que nos gustan. Yo después de que hago una actividad que me gusta, eso libera dopamina. Entonces, digamos que si a mí me encanta sentarme en el museo a ver un cuadro porque me genera mucha emoción, eso está liberando dopamina. Si yo hago una actividad física vigorosa, eso está liberando dopamina. O sea, hay muchas actividades, todo eso que me gratifica a mí es como la clave para la dopamina, ¿sí? Sin embargo, hay otras sustancias que también van a ser muy importantes en el manejo casi que ya un poco más global. Por ejemplo, todos sabemos que por evidencia ahora una de las recomendaciones para todos, independientemente que tengas o no una enfermedad, es la actividad física. Y uno dice, bueno, pero pues la actividad física para el corazón, sí, la actividad física sirve para el corazón, pero resulta que cuando nosotros hacemos actividad física vigorosa es que uno va y hace la actividad física con que sude, pues, sin conversar mucho. Esa actividad física genera una sustancia en el cerebro que es fabulosa, que se llama el BDNF. Y eso, en términos más sencillos, es una sustancia que promueve la creación de nuevas conexiones. Y se ha determinado por muchos estudios que esa es una sustancia que promueve la creación de nuevas neuronas en zonas relacionadas con la memoria y en unas zonas que nosotros llamamos prefrontales, que están acá en esta partecita de mi cerebro, que funcionan de manera muy ejecutiva en mi día a día. Entonces, esa es por ejemplo, una de las recomendaciones más importantes en salud en general y en salud emocional, ¿sí? En que yo pueda tener unas emociones de manera sana, y que no quiere decir que yo no me levante triste un día, sino que puedo rápidamente sobreponerme como a esos pensamientos de tristeza y continuar mi día bien. Entonces, yo creo que cualquier actividad que me gratifique, eso ya es el 50%, digo yo. La otra, en términos de evidencia, sería la actividad física. Excelente, y qué bueno hablar de esto como que es parte de la rutina que debemos incluir en nuestro día a día, ¿verdad? Así como tenemos un horario para tomarnos las medicinas, pues también deberíamos tener un horario para hacer ejercicio y para hacer algo que nos gratifique, como dice la doctora Beatriz, o que nos ponga una sonrisa en la cara, y también muchas de las cosas que nos están comentando en el chat. Así que yo voy a aprovechar también para darle un saludo a otros compañeros que se han unido. Ahorita tenemos también compañeros desde Puerto Rico, desde España, desde Venezuela, así que qué bonito desde Argentina tener toda esta comunidad internacional y están dándonos muy buenos tips o consejos o recomendaciones de las cosas que a ellos les ayudan. Así que yo voy a hacer lo mismo con algunos de nuestros embajadores líderes, que es una de esas estrategias que a ustedes les ayuda personalmente cuando están tratando de manejar diferentes emociones o encontrar ese balance a lo largo del día. Si alguno de ustedes quisiera compartir. Creo que Klaus nos estaba compartiendo algo más temprano, así que adelante, Klaus.
Bueno, les había comentado que la ansiedad es uno de mis síntomas de emociones no motores que me afectan más en el día a día, especialmente porque siento tanto miedo, como lo ha expresado Beto, que me congela, y no es congelar mi cuerpo como conocemos el término en Parkinson, de que no podemos caminar. Adicionalmente es que me congela literalmente a no seguir mi día, a estar más lenta, es el miedo. Entonces, las técnicas como la respiración, la meditación, el ejercicio sirven mucho, pero yo he encontrado adicionalmente que tener metas en el día como planificadas ayuda mucho. Entonces, háblale a una amiga para tomar un café. El día de hoy yo creo que soy la que me conecté más temprano de todos ustedes y me desperté porque sabía que tenía que estar aquí y me bañé y bueno, estaba asombrada. Entonces le decía a Claudia, esa es una de las metas. Y doctora, qué bueno que menciona lo de BDNF, lo anoté, las conexiones, porque yo hago mucho ejercicio y mi esposo me da una lata que haga rompecabezas. Entonces, ya con eso le puedo decir, estoy creando nuevas conexiones. Entonces, muchas gracias. No sé, Claudia, se te fue el audio. Sí, decía que muchas gracias Okay. y ya era todo, pero el ejercicio de verdad, para todos los que nos están escuchando, es lo mejor, no solo si tienes Parkinson's, pero si tienes Parkinson's es súper importante. Y yo sé que es como la dualidad de cómo voy a hacer ejercicio si no me puedo mover. A la manera que puedas, inténtalo, porque te va a ayudar con tus síntomas motores y no motores, incluyendo hacer del baño. Sí, muy buena propaganda, Claudia. Buenísima, y sobre todo cuando dijiste que te ayuda a crear conexiones en el cerebro, eso es muy cierto, como dijo la doctora Beatriz, y además, si lo haces en grupo o participas en un grupo así sea virtual, también te ayuda a crear conexiones sociales, y esa socialización también es importante, muy importante. Y a ese respecto hay una pregunta para la doctora Beatriz en el chat de nuestra compañera Ana María, que desde Perú nos pregunta si hay algo positivo en participar de grupos de apoyo y ya dicen mutuamente, o sea, tanto la persona con Parkinson como la persona que tiene un ser querido con Parkinson. Sí, para nosotros, pues puedo hablar de nuestro caso particular. Tenemos un grupo que se llama Alianza Parkinson Cali, cumplimos 11 años de formarlo. Y una de las cosas que ha sido absolutamente gratificante para todos, lo digo en todos los niveles, es que digamos que creamos hace 5 años un programa que se llama Sábados en Movimiento. Nosotros hacemos una reunión un sábado al mes en la institución, en el hospital, en la Fundación Valle de Lili, y ha sido muy bonito porque vienen familias. Entonces hemos visto crecer nietos, ellos ya se volvieron yo digo que es un tejido social muy interesante porque además tenemos personas diagnosticadas de hace muchos años que se han convertido como en los multiplicadores del grupo. Entonces, cuando alguien tiene un problema que se llama Carlos Zapata y María del Pilar, los dos esposos que si nos están viendo, realmente siempre hemos sido muy agradecidos con ellos porque básicamente hay cosas que nosotros desde nuestro rol no logramos llegar a todos, ¿sí? Entonces, siento que esos espacios son necesarios para la persona diagnosticada porque comparte esas vivencias. A veces es muy difícil que lleguen todos los que quisiéramos porque también aparece un estigma, un temor de que no quiero ver cómo es que están los otros, de que tengo unas fantasías, que obviamente es obvio por el temor que aparece por la enfermedad, de que no quiero estar, bueno, uno dice, listo, tranquilos, nos pueden ver por Facebook, por donde sea, no hay ningún problema, pero cuando tú logras ir, ves el cambio, y es el cambio en el cuidador o la cuidadora que está, sea familia o no sea familia, al final tú terminas por sentir, yo siempre les digo que estamos en la salida familiar,
nos vamos a ver en la próxima salida familiar es tal fecha, porque se convierte como en es una sensación muy bonita. Creo que voy a hacer un comentario muy biológico, pero eso libera algo que se llama la oxitocina. Y la oxitocina es para nosotros en la neurobiología la sustancia del apego, ¿sí? La que nos permite hacer esas relaciones entre pares y con otras personas y sentirnos gratos y sentirnos queridos y sentirnos que estamos haciendo una labor que es mutua, porque nosotros hemos aprendido de todas las personas que asisten a este espacio y creo que una de las cosas que más nos ha ayudado es precisamente cómo esas relaciones se van retroalimentando. Y ahora tenemos un espacio muy bonito que se llama el espacio de tango, lo tenemos los martes, ese sí lo hacemos todas las semanas y también a mí me parece que siempre cuando uno puede contar con más personas, suma, no resta, sino que suma y multiplica, lo cual creo que combate un gran problema que tenemos a nivel mundial, que es la soledad. Entonces, cuando eso pasa en el consultorio, yo les digo a los familiares y al paciente, usted, yo no sé, pero ponga una alarma, llamar a tal, buscar tal, o sea, salga, así le cueste mucho trabajo, tiene que hacerlo. Y creo que aquí, pues como un poco para finalizar, sin alargarme tanto, esa es la pelea que tenemos ahora con todo lo que ocasionó la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue dejarnos en la casa. Entonces el que se siente muy cómodo, la persona que se siente muy cómoda en la casa, pues ya termina por hacer los pagos por internet, ya no sale, los hijos asumen cosas, la esposa, el esposo, o sea, muchas cosas se empiezan a delegar, pero nosotros en la clínica todo el tiempo es, salga, encuéntrese, vaya, converse, o sea, de verdad vuelva a retomar un estilo que implique la interacción social, porque lo que estamos viendo actualmente es que eso tiene unos efectos positivos enormes a nivel de nuestro cerebro. Sí, qué interesante y valioso, ¿no? Y gracias que también la doctora Beatriz habla de estos grupos que se terminan convirtiendo como en una familia, ¿no? Y tenemos esa experiencia aquí en Phoenix y tenemos esa experiencia aquí también con todos ustedes, porque este espacio Parkinson es eso, somos una familia internacional y que queremos no solamente conectarnos a conversar y compartir, sino también a estar seguros de que estamos ayudándonos mutuamente, ¿no? Porque leer el chat, qué bonito, y muchos de los comentarios que nos está compartiendo nuestro compañero Juan en pantalla, muestran todo eso, ¿no? Ese deseo de compartir lo que nos ha servido, de compartir los retos que tenemos también y pues compartir también con nuestros embajadores líderes. Yo les recuerdo también a todos ustedes que nos escuchan que una de las labores, o para mí la más importante que tiene un embajador líder de la Davis Dinney Foundation, es ser compañero de Parkinson. Entonces, ustedes que están en diferentes países, ayúdennos a compartir eso en su comunidad, de que a veces, si de pronto no me siento tan a gusto de ir a un grupo de entrada porque no conozco a mucha gente ahí o a nadie, puedo tomar el teléfono o puedo escribir un correo electrónico y decir, quiero contactarme con alguien que me pueda escuchar o buscar de pronto a alguien que tenga cosas parecidas a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Que esto, ya sea que tengo hijos en el colegio y tengo Parkinson y quiero seguir trabajando, etcétera, o tengo un familiar con Parkinson. Entonces, eso es lo bonito del grupo nuevo que tenemos, todos estos embajadores en pantalla, pero además son 22 en total de diferentes países y tenemos 8 que están ahorita iniciando su orientación, así que vamos a tener 30 embajadores muy pronto y así queremos seguir creciendo para que tengamos embajadores y compañeros de Parkinson en muchos países. Entonces, qué bonito, y muchas gracias también nuevamente a todos los que han compartido comentarios como que les ayuda la espiritualidad, que para les ayuda mucho nadar, otros dicen que les ayuda a cantar. Entonces, brevemente para despedirnos, sé que Klaus tuvo la
la oportunidad de contarnos algo que le ayuda. Entonces, si Roberto, Beto y Mayra quieren compartir un tip o algo que a ustedes les ayuda a manejar esas emociones que a veces son difíciles. A ver si empezamos con Roberto. ¿Qué te ayuda a ti? Yo creo que me ayuda mucho pensar que hay que adaptarse, pensar que esta es una enfermedad multifactorial, efectivamente saber cuándo pedir ayuda. Yo creo que esta es una mesa con 4 patas. Una pata es tener una buena comunicación con tu médico y ser estricto con la manera en que lleves tu tratamiento. Otra pata es hacer ejercicio, tener actividad física, muy importante. Otra pata es, como bien mencionaba la doctora, socializar, salir, hacer amigos, salir a la calle, tomar el sol, disfrutar la vida. La vida no se acaba con el Parkinson. Y la cuarta pata, y creo que la más importante, es tener una conexión espiritual con aquello que consideremos, porque es un motor. Quizá las otras patas no funcionan sin esta. Y yo me quedaría con lo último, precisamente, esa conexión con algo que veo más grande y que me da un sentido de propósito y de saber que puedo con el Parkinson y que el Parkinson no es mi dueño. Muchas gracias, Roberto. Y ahora entonces demos la palabra a Mayra. Bueno, pues a mí lo que me ayuda mucho a veces es apartarme de todo, ir a caminar. A veces escucho música, a veces ni música, escucho los pajaritos cantar, olvidarme de todo por un rato para recargar las pilas y volver con más fuerza, principalmente. Entonces, eso es lo que a mí me ayuda. Gracias, Mayra. Y Beto, ¿cuál sería tu recomendación o una de las cosas que te ayudan a ti? Sí, a mí lo que me ayuda bastante. Ok, mi recomendación y también lo que me ayuda a mí es que si salgo yo mucho a caminar, me acompaño con mi perrito, me voy con él, me voy con mi señora, salimos a caminar aquí a un lado del canal y nos calma la ansiedad, nos llenamos un poquito de energía, y hay que caminar nos ayuda bastante. Y cuando no puedo hacer eso, pues me pongo a hacer ejercicio aquí en casa, gracias a Dios. Tengo varios instrumentos o herramientas para hacer ejercicio que me han facilitado mis hijos. Y con eso me calmo y bastante. Gracias, Beto. Y también recordarles que, como mencionaba la doctora Beatriz, la pandemia nos dejó retos y trajo cosas muy desagradables, pero también algunas oportunidades que han sido positivas, como el poder tener más comunicación a través del espacio virtual. Entonces, para aquellos de ustedes que de pronto en sus comunidades no tengan acceso a programas de ejercicio que están directamente diseñados para el Parkinson u otro tipo de clases de ejercicio, también les recordamos que Mayra, que está aquí presente, ya también es certificada en un programa de ejercicio especial para Parkinson que se llama Power Moves o Movimientos Poderosos y que mediante el Mohamed Ali Parkinson Center, cualquiera de ustedes que esté interesado puede inscribirse para participar. 2 veces a la semana se llevan a cabo estas clases en vivo y pues pueden, Rubí Rendón, que les puso su correo electrónico. Si Rubí puedes por favor volverlo a colocar en el chat. Pueden mandarle un mensaje y tienen acceso a inscribirse para el Power Moves, para Tranquilidad de Espíritu, que es una clase que mezcla yoga de la risa con tai chi y baile, y también para Danza para el Parkinson, que eso también un programa excelente que se lleva a cabo desde Nueva York, con personal específicamente entrenado para trabajar o para orientar personas con Parkinson. Y todos ellos son muy divertidos y todos ellos crean este sentido de comunidad, ¿no? Lo mismo este espacio Parkinson, que vuelvo y les repito, es para ustedes, pero también para toda su comunidad. Así que ayúdennos a compartirlo para tener cada vez una familia más y más grande. Y doctora Beatriz, le voy a dar a usted también la palabra para que
nos deje su recomendación final para todas las personas que nos han estado siguiendo hoy y que están aprendiendo o compartiendo sobre las emociones en el Parkinson. Pues yo quiero como precisamente retomar un poco el símil de Roberto. Si hay que pensar en una mesa, yo le pondría una lámpara que es pedir ayuda cuando sea necesario, o sea, reconocer esas emociones y pedir ayuda al cuidador, cuidadora, familiares, amigos, amigas que tengamos cerca. Le pondría una sillita que sería interesante la educación. Creo que esa sería más que una silla, una poltrona, como decimos nosotros en Colombia, un gran sillón. Y es que gracias a estos espacios podemos educarnos, podemos aprender más de lo que es una enfermedad específica, de digamos que este espectro motor y no motor, como ya todos lo conocen, y eso hace que yo pueda empoderarme de lo que estoy sintiendo y de las cosas que están pasando con la enfermedad. No solamente esto es un consejo para la persona con un diagnóstico, sino también para el cuidador, cuidadora, familiares y las personas amigos que nos rodean. Yo creo que una de las cosas más importantes en todos estos espacios es lograr que todos podamos conocer qué es lo que pasa para poder decirlo, para poder comunicárselo al médico tratante, para poder buscar ayuda y para poder generar estrategias propias, como les digo yo, no farmacológicas, que nos permitan estar mejor. Yo creo que esa sería la sala perfecta, la mesa de Roberto con el sillón completo y la lámpara encima de la mesa. Súper. Y qué bonito que tengamos una imagen, ¿verdad? Ya tenemos esta imagen ahí lista. Pues qué excelente. Y ahí Juan nos está poniendo ahorita en pantalla varios códigos QR para que ustedes no se olviden de que, bueno, tenemos esta poltrona o este sofá que está listo para todos ustedes que vengan y se sienten y aprovechen todos estos programas. Sobre todo empezar por, si no están inscritos todavía en nuestra lista de correo en español, pues háganlo porque así va a ser más fácil, van a estar recibiendo todas las invitaciones y recordatorios de cuando tenemos material nuevo, cuando tenemos videos nuevos, cuando hacer el espacio Parkinson. Y para una pregunta que hubo sobre encontrar un embajador líder o un compañero de Parkinson, por favor escríbanos a mi comunidad @dpf.org, porque allí vamos a poder contestarles y ayudarles con ese deseo también de poder encontrar un embajador que viva en esa área o que tenga conexiones cercanas, ¿no? O temas de interés parecidos. Y también saludar a otros compañeros que se unieron también desde Ecuador, desde Puerto Rico y también desde Chile, para que no se nos quede por fuera ninguno. Y pues mandarles a todos un abrazo virtual bien grande y invitarlos a que siempre se unan con nosotros el segundo lunes del mes. Muchísimas gracias, doctora Beatriz, y muchísimas gracias. Sí, gracias a todos por este espacio. Me alegro mucho verlos. Gracias a todos también los que nos acompañaron. Sí, así es, y ya la consideramos parte de nuestra familia, doctora Beatriz. Así que vamos a volverla a invitar muy pronto. Inscrita, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Y excelente semana. Gracias.